Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a desarrollar un problema de inducción electromagnética. En este problema nos dice que un alambre de forma circular de radio R es igual a 0,20 metros está situado perpendicularmente a un campo magnético uniforme cuyo valor inicial es 0,20 Tesla. Nos dice que se reduce el campo magnético de forma uniforme hasta hacerlo cero. Durante este proceso, en el lazo, se mide una fuerza electromotriz magnética inducida que es 4pi por 10 a la menos 3 y nos pide determinar cuánto tiempo tardará el campo magnético en reducirse completamente a cero. Bueno, para desarrollar este problema tenemos que utilizar unos ciertos pasos que nos facilitarán en el desarrollo. Entonces, como el primer paso tenemos la identificación de datos, ¿ya? El primer dato que nos da el problema es el radio del alambre de forma circular. Entonces, en caso de, lo vamos a cambiar el nombre de alambre de forma circular y lo vamos a poner del embobinado, ya que todo esto representa un embobinado, ¿no? Entonces, el radio del embobinado, el radio es igual a ¿cuánto? A 0,20 metros. Y tenemos también el campo magnético, ¿no? El campo magnético que es igual a 0,20 Tesla. Y por último dato tenemos la fuerza electromotriz magnética. Ya, la fuerza electromotriz magnética inducida. Acá falta electromotriz magnética inducida, que también se le puede decir FEM, gracias a sus siglas. Y esto es igual a ¿cuánto? A 4pi por 10 a la menos 3. Entonces el FEM inducida es igual a 4pi por 10 a la menos 3 voltios. ¿Y qué nos piden determinar? Nos piden determinar el tiempo que tarda el campo magnético en reducirse completamente. Entonces nos piden el tiempo que tarda el campo magnético en reducirse. Eso es lo que nos pide determinar. Ahora vamos a identificar los datos. Entonces acá tenemos como radio ¿a cuánto? A 0,20 metros. Y nos dice que el problema es que el campo magnético es perpendicular al embobinado, ¿no? Entonces el embobinado entonces el campo magnético va a estar de esta forma, atravesando, ¿no? Atravesando ¿quién? El embobinado, que es de acá más acá para ponerlo, es de 0,20 Tesla. Ya, 0,20 Tesla. Teniendo esto, ahora sí les voy a dar un pequeño concepto sobre inducción electromagnética, que es que la inducción electromagnética proporciona energía ¿a través de quién? A través del magnetismo. Entonces vamos a suponer que estos dos plumones sean un imán, ¿ya? El imán al acercarse al embobinado genera una corriente inducida, ¿ya? Una corriente inducida. ¿En dónde? En el lazo, ¿no? En el lazo del alambre, por decir. Entonces acá genera una corriente inducida, ¿ya? Que va en dirección antihorario, ¿no? Va en esta dirección va. Ya, en esa dirección. Pero no solo eso. Cuando el imán con movimiento, ¿no? Se acerca al embobinado, el imán tiene unos hilos o líneas de campo magnético que atraviesan el embobinado, ya, generando también el flujo magnético, ya, el flujo magnético. Pero no eso también presenta un FEM inducido, ya. El FEM inducido acá está en el lazo.
Entonces, este va a ser el FEN inducido, ¿ya? Que también genera el imán, ¿no? Es proporcionado por el imán, ¿ya? Bueno, teniendo esto, ahora sí vamos a formular nuestras ecuaciones físicas que vamos a utilizar. Y la primera ecuación que vamos a utilizar es el FEN inducido. Entonces, el FEN inducido es igual a ¿quién? A menos la derivada del flujo magnético sobre la diferencia de tiempo. Pero también vamos a utilizar la ecuación de ¿quién? La ecuación del flujo magnético. Entonces el flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área, y es también multiplicado por el coseno de tita. Ya, coseno de tita. Bueno, y para hallar el área, sabemos hallar un área de esto. Ya el área de encerrada del embobinado, esto es igual al área del círculo, ¿no? Es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado. Ahora sí, vamos a reemplazar y formular un sistema de ecuaciones para así reemplazarlo todo. ¿Ya? Entonces vamos acá, la segunda ecuación vamos a desarrollarlo, ¿no? Entonces el flujo magnético es igual al campo magnético por el área y por el coseno de tita. El coseno de tita. Pero no sabemos el ángulo que forman los dos vectores. ¿Y cuáles son los dos vectores que forman el ángulo? Es el vector de ¿quién? Del campo magnético, que acá está. Este es el vector del campo magnético, ¿ya? Y el vector de la superficie. Pero nos dice que el vector de la superficie es perpendicular al área encerrada de la superficie. Por lo tanto, el vector de superficie va con la misma dirección que el del campo magnético. Por lo tanto, acá sería el vector de la superficie. Y como los dos son perpendiculares, son paralelos, ¿ya? El coseno que forman es de 0 grados. ¿Ya? Es el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, el flujo magnético es igual al campo magnético por el área nada más. ¿Ya? Como bueno, teniendo esto, ahora vamos por lo que nos dice el problema, que el campo magnético uniforme. Es uniforme, el campo magnético uniforme. ¿Ya? Como dice que es uniforme, entonces la derivada del flujo magnético sobre la diferencia de tiempo va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la variación de flujo magnético sobre la variación de tiempo. Pero ¿quién es el flujo magnético acá? Ahorita vamos a reemplazar con la parte de arriba. Va a ser a la variación de ¿quién? Del campo magnético por el área. Y todo esto por la variación de tiempo. ¿Ya? Y bueno, ahora nos cuesta hallar la variación del campo magnético, que no lo sabemos, y el área. Pero el área lo podemos reemplazar acá. ¿Ya? Acá en esta parte lo vamos a reemplazar. Entonces el área va a ser igual a ¿qué? A pi, en este caso por radio al cuadrado. Pero el radio ya lo tenemos, que es 0,20 metros. Entonces va a quedar 0,20 al cuadrado, ¿no? Entonces el área va a ser igual a 0,04 pi por metro cuadrado. Pi por metro cuadrado. Pi por metro cuadrado. Ahora nos falta ya la variación del campo magnético. La variación del campo magnético.
Esto va a ser igual al campo magnético final menos el campo magnético inicial. Pero, ¿cómo le llamamos el campo magnético final? Ya nos están dando de datos, por si lo sabían. Acá nos está diciendo que el campo magnético se reducirá hasta llegar a cero. Entonces, el campo magnético final va a ser cero. Entonces, acá ponemos 0 menos el campo magnético inicial que nos está dando acá, que es de 0,20 Tesla, ¿no? Y esto es igual que la variación del campo magnético va a ser igual a ¿qué? A menos 0,20 Tesla. Ya, 0,20 Tesla, menos 0,20 Tesla. Bueno, ahora sí, vamos a acá en esta parte a desarrollar la primera ecuación. Entonces, ¿qué sería? El FEN inducido va a ser igual a menos, ya reemplazando ya esta parte, va a ser a menos la variación, del flujo magnético sobre la variación de tiempo. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? A menos la variación del campo magnético por el área sobre el tiempo. Entonces, acá vamos a despejar ¿quién? Vamos a despejar el tiempo, ya que eso nos pide. Entonces, el tiempo va a ser igual a ¿quién? A menos la variación del campo magnético por el área, todo esto sobre el FEN inducido, ¿no? Ahora sí nos falta reemplazar nada más. Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual a menos la variación del campo magnético, que ya lo hemos hallado, que es menos 0,20 Tesla. El área también, que es de 0,04 pi, 0,04 pi, y todo esto dividido por el FEN inducido, que el FEN inducido también nos están dando de dato, que es de 4 pi por 10 a la menos 3 voltios. Ahora sí, nos queda resolver este problema y nos queda menos por menos más, los pis se van y nos quedaría de esta manera, que el tiempo va a ser igual a 0,008, que es la multiplicación del 0,20 por el 0,004 sobre esto. 4 por 10 a la menos 3 es 0,004. Ah, no, acá es 0,008, ya que es la multiplicación de estos dos, 0,008. Y esto es igual a 2 segundos. Bueno, esto es lo que nos pide determinar, ¿no? Que es el tiempo que tardará el campo magnético en reducirse completamente a cero. Y bueno, eso es lo que nos queda del problema. Les sugiero que se suscriban a este canal, den clic a la campanita y también den su like. Gracias.